En los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se proclamaba como la vanguardia del progreso social y la igualdad entre los sexos. La ideología comunista, en su forma más ortodoxa, había prometido la abolición de las jerarquías y la liberación total del individuo, sin importar su origen o género. En los discursos del partido, la mujer soviética era un símbolo de la nueva era: trabajadora, madre, campesina, ingeniera, soldado si era necesario. Sin embargo, entre la retórica del Kremlin y la realidad cotidiana existía un abismo difícil de ignorar. Durante la década de 1930, mientras el Estado se industrializaba a una velocidad feroz bajo los planes quinquenales de Stalin, millones de mujeres ingresaban al mercado laboral, pero no en condiciones de igualdad. A menudo eran relegadas a tareas pesadas, de baja remuneración y sin reconocimiento. El ideal de emancipación convivía con una sociedad profundamente patriarcal, donde los roles domésticos seguían siendo la norma. Las leyes soviéticas habían otorgado a las mujeres derechos civiles inéditos como el divorcio, aborto legal y educación técnica, pero la tradición y la estructura social continuaban arrastrando las viejas inercias del imperio zarista. La colectivización forzosa del campo también tuvo un impacto devastador. En las aldeas, muchas mujeres quedaron solas tras la deportación o ejecución de sus maridos, catalogados como kulaks, campesinos ricos enemigos del Estado. Ellas debieron hacerse cargo de la tierra, los hijos y la supervivencia. En ese contexto, surgió una generación de mujeres endurecidas por la escasez, disciplinadas y acostumbradas a la obediencia al partido. Eran, sin saberlo, el molde perfecto para el tipo de combatiente que la Unión Soviética necesitaría una década después. En los centros urbanos, la propaganda se encargaba de construir la imagen de la mujer nueva soviética. Retratos heroicos de tractoristas, obreras, mineras y deportistas adornaban los muros de fábricas y escuelas. El Estado necesitaba que las mujeres trabajaran tanto como los hombres, no solo por ideología, sino por necesidad económica. En los años de industrialización, millones de hombres fueron absorbidos por el Ejército Rojo o por la construcción de grandes proyectos de infraestructura. Las mujeres llenaron ese vacío conduciendo trenes, reparando motores, manejando grúas y estudiando ingeniería. En las academias militares, sin embargo, su presencia seguía siendo marginal. El Ejército Rojo admitía a mujeres principalmente como enfermeras, médicas o auxiliares logísticas. La noción de una mujer empuñando un fusil o participando en combate directo resultaba ajena incluso a los más fervientes defensores del igualitarismo soviético. La Guerra Civil Rusa había dejado ejemplos de mujeres combatientes, pero la institución militar las consideraba excepciones románticas, no modelos a seguir. A pesar de ello, en la educación juvenil y paramilitar se estaba gestando un cambio profundo. El Osoaviakhim, una organización de defensa civil fundada en 1927, ofrecía a jóvenes de ambos sexos instrucción básica en tiro, orientación, primeros auxilios y técnicas de camuflaje. En los clubes de tiro de Leningrado, Moscú y Kiev, miles de muchachas aprendían a manejar el fusil Mosin Nagant, sin imaginar que algún día ese conocimiento decidiría entre la vida y la muerte. Para el Estado soviético, el entrenamiento no era una curiosidad, era parte del adoctrinamiento patriótico. Los instructores, veteranos de la guerra civil, enseñaban que disparar era un acto de defensa del socialismo. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939 y comenzó la guerra en Europa, la URSS observó los acontecimientos con una mezcla de cautela y ambición. Stalin había purgado al alto mando militar, dejando al Ejército Rojo debilitado. En los cuarteles aún no se discutía la participación femenina en combate, pero las escuelas de tiro seguían formando voluntarias que veían el arma como una herramienta de liberación y orgullo nacional. En 1941, el pacto de no agresión germano-soviético se rompió con la Operación Barbarroja. De repente, la Unión Soviética se vio envuelta en una guerra de exterminio. En los primeros meses, millones de hombres fueron aniquilados o capturados, y el Estado necesitó reemplazarlos con urgencia. Por primera vez, las mujeres fueron convocadas no solo como enfermeras o cocineras, sino como combatientes de línea. La consigna del partido era clara: cada ciudadano soviético debe defender la patria sin distinción de género.
El cambio fue abrupto y brutal. Miles de mujeres, movidas por el patriotismo, el deseo de venganza o la simple necesidad de sobrevivir, se presentaron voluntariamente. Algunas fueron asignadas a unidades de artillería o comunicaciones, otras a la infantería ligera. Pero un grupo reducido, con puntería excepcional y nervios de acero, fue seleccionado para una tarea mucho más precisa y letal: convertirse en francotiradoras. Esa decisión, que más tarde sería vista como una de las apuestas más audaces del Ejército Rojo, nació tanto de la desesperación como del pragmatismo. Las mujeres, se descubrió, poseían habilidades psicológicas y fisiológicas que las hacían particularmente eficaces en la guerra de precisión: paciencia, atención al detalle, templanza emocional. Virtudes que, en un campo de batalla congelado o entre las ruinas de una ciudad, podían decidir la victoria en un solo disparo. La creación de los programas soviéticos de francotiradoras. Cuando los ejércitos de Hitler cruzaron la frontera soviética en junio de 1941, el mando militar del Kremlin comprendió que la guerra no sería corta ni convencional. En pocas semanas, más de 2 millones de soldados del Ejército Rojo fueron abatidos o hechos prisioneros. El caos en los frentes obligó al Estado soviético a recurrir a todos sus recursos humanos. Fue entonces cuando una idea hasta entonces marginal adquirió carácter estratégico: el reclutamiento y entrenamiento sistemático de mujeres como francotiradoras. La iniciativa no surgió de un impulso propagandístico, sino de una necesidad práctica. El alto mando observó que, en las zonas ocupadas y en las retaguardias, muchas mujeres que sabían manejar armas participaban ya como partisanas o defensoras locales. Varias de ellas habían recibido instrucción en tiro deportivo a través de la organización Osoaviakim, donde se promovía la puntería como virtud patriótica. Aquella base civil se transformó en el germen de un cuerpo militar sin precedentes. El Comisariado de Defensa del Pueblo emitió órdenes para crear unidades femeninas de tiradoras de precisión. Los primeros llamados fueron publicados en periódicos locales y difundidos por comités del Komsomol, la Juventud Comunista. Las oficinas de reclutamiento se vieron inundadas de jóvenes, campesinas, estudiantes, maestras, oficinistas, muchas de ellas apenas mayores de edad. El proceso de selección era estricto. No bastaba con el entusiasmo ideológico. Se exigía excelente visión, estabilidad emocional, coordinación fina y un historial impecable de disciplina. Las seleccionadas eran trasladadas a centros de instrucción distribuidos por todo el territorio soviético, pero el más emblemático fue la Escuela Central de Francotiradoras Femeninas de Podolsk, fundada en 1942, a unos 50 kilómetros al sur de Moscú. Aquel lugar, entre bosques espesos y edificios improvisados, se convertiría en el corazón del programa. La jornada de entrenamiento era implacable. Desde el amanecer, las reclutas corrían varios kilómetros cargando fusiles Mosin Nagant de cerrojo, modelo 1890 y 1/30, con miras ópticas PE o PEU. Las clases teóricas incluían balística, cálculo de viento, compensación de distancia, camuflaje y supervivencia en condiciones extremas. Los instructores, soldados veteranos endurecidos por los fracasos del frente, enseñaban que un francotirador debía pensar como un cazador, paciente, invisible y letal. En los campos de tiro se aprendía más que a disparar. Las mujeres practicaban el arte del movimiento silencioso, el control de la respiración, la lectura del entorno. Se les entrenaba para permanecer inmóviles durante horas, resistiendo el frío o los insectos sin delatar su posición. Aprendían también a disfrazarse entre la hierba o la nieve, a cubrir el rostro con barro o hollín, a imitar sombras y texturas. La instrucción no solo buscaba habilidad técnica, moldeaba una psicología nueva, donde la mente debía dominar por completo al cuerpo. El programa imponía un código ético severo. Una francotiradora no debía disparar por impulso ni revelar su posición bajo ninguna circunstancia. Se le enseñaba a elegir el momento exacto, a esperar la respiración final del enemigo, a anticipar la reacción del pelotón contrario. Cada tiro era una decisión moral y táctica a la vez. Las instructoras, muchas de ellas pioneras del movimiento, recalcaban que la responsabilidad de un solo disparo podía cambiar el curso de una batalla. En Podolsk y en otras academias menores, el entrenamiento duraba de 2 a 6 meses, dependiendo del desempeño individual.
Al término del curso, las mejores recibían insignias especiales y el rango de suboficiales. Aquellas que demostraban frialdad excepcional eran designadas instructores de campo, encargadas de formar a nuevas reclutas cerca del frente. Se estima que entre 1942 y 1945, más de 2.000 mujeres completaron la formación como francotiradoras calificadas del Ejército Rojo. El éxito de estas escuelas se debió en gran parte a la meticulosa adaptación del fusil Mosin Nagant. Aunque originalmente diseñado para infantería, su versión con mira telescópica fue modificada para manos más pequeñas y posiciones más bajas de disparo. Los técnicos soviéticos comprendieron que la estabilidad corporal femenina, con centro de gravedad más bajo, podía ofrecer ventajas de precisión. En los informes de Podolsk se mencionaban casos de reclutas capaces de acertar a blancos a 600 metros con apenas una desviación de 2 centímetros. La pedagogía militar enfatizaba también la resistencia psicológica. Cada alumna debía acostumbrarse al aislamiento. Durante los ejercicios eran enviadas solas al bosque, donde debían permanecer 24 horas sin ser detectadas por los instructores. Quienes eran descubiertas quedaban fuera del curso. No se trataba solo de enseñar a disparar, sino de forjar carácter, la frialdad ante la muerte, la calma ante el caos. El liderazgo del programa fue asumido por figuras como Mayor Mikhail Nikitin y Teniente Alexei Koroshilov, veteranos que creían en la capacidad femenina para la precisión letal. Nikitin sostenía que las mujeres eran menos propensas al pánico y más disciplinadas en la ejecución de órdenes. Koroshilov, por su parte, desarrolló técnicas de camuflaje inspiradas en las tácticas de caza de los pueblos siberianos, adaptando telas, ramas y capas blancas que se fundían con el paisaje nevado. La propaganda soviética pronto descubrió el valor simbólico de estas unidades. Los noticieros mostraban imágenes de jóvenes con rostros serenos, sosteniendo fusiles casi tan grandes como ellas, sonriendo ante la cámara antes de regresar al frente. Aquellas fotografías se publicaban en periódicos y carteles con lemas como «Ella defiende la patria» o «Cada bala cuenta por la victoria». En un país desgarrado por la invasión, esas imágenes se convirtieron en un estímulo emocional y en un mensaje político. La Unión Soviética luchaba con todas sus fuerzas, incluso las femeninas. En paralelo, se crearon programas regionales en Bielorrusia, Ucrania, los Urales y Siberia. No todas las escuelas tenían el mismo nivel de exigencia, pero compartían un espíritu común. En cada campo de entrenamiento se formaban grupos de 10 o 12 mujeres que luego serían desplegadas en parejas, conocidas como células de caza. La cooperación era esencial. Una observaba con prismáticos, la otra disparaba. Esa dupla, en silencio absoluto, aprendía a comunicarse con gestos mínimos o simples movimientos de cabeza. El entrenamiento incluía también el estudio del enemigo. Las francotiradoras aprendían a identificar rangos alemanes por insignias, cascos o comportamiento. Se les enseñaba a priorizar objetivos: oficiales, observadores, operadores de radio o artilleros. El objetivo no era acumular muertes, sino desarticular la estructura de mando contraria. Cada tiro debía tener un propósito estratégico. El resultado de este esfuerzo fue un cuerpo de élite que combinaba disciplina, precisión y una frialdad inquebrantable. Para el final de 1943, las francotiradoras femeninas eran parte integral del Ejército Rojo. Se estimaba que operaban en casi todos los frentes, desde las ruinas de Stalingrado hasta los bosques de Karelia. En informes confidenciales, oficiales alemanes describían el miedo que generaban. Los francotiradores rusos son implacables, pero las mujeres son aún peores. No descansan, no fallan y no se dejan ver. Entre las egresadas de Podolsk surgirían nombres legendarios: Lyudmila Pavlichenko, Tatiana Kostirina, Nina Petrova, Roza Shanina, mujeres cuyo número de muertes confirmadas rivalizaría con el de los mejores tiradores varones del frente. Su fama sería utilizada por el Estado como símbolo de la victoria socialista, pero detrás de los retratos heroicos se escondía una realidad más dura: jornadas de soledad, hambre y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde un error significaba la muerte. El programa de francotiradoras soviéticas no solo cambió la percepción del rol de la mujer en la guerra, también redefinió la idea de precisión como herramienta política.
Cada disparo de aquellas jóvenes era una afirmación del poder del Estado, pero también una declaración silenciosa de independencia individual frente al enemigo. Las cifras oficiales nunca fueron exactas, pero los archivos militares desclasificados décadas más tarde revelaron la magnitud del fenómeno. Más de 11.000 mujeres participaron activamente en combate como francotiradoras o auxiliares de precisión, y más de 500 fueron condecoradas por actos de valor. La mitad de ellas no regresó con vida. El estereotipo roto. ¿Por qué las mujeres destacaron como francotiradoras? En una época en que la fuerza física parecía definir el valor de un soldado, la precisión femenina se transformó en una paradoja que el mundo tuvo que aceptar a punta de disparos. La guerra, que descomponía todos los valores sociales, borró también las fronteras entre los géneros. Allí donde el cuerpo dejaba de importar, la mente imponía su dominio. Y en el arte de la puntería, las mujeres soviéticas demostraron ser las más mortales. Los informes del Ejército Rojo de 1942 a 1944 muestran una constante. Las francotiradoras obtenían tasas de precisión más altas, resistían mejor el estrés del combate y cometían menos errores impulsivos que sus pares varones. No era una coincidencia ni una invención propagandística. Era el resultado de una combinación de rasgos psicológicos, físicos y sociales que habían sido forjados durante años de privaciones, trabajo forzado y disciplina comunista. A diferencia de muchos jóvenes reclutas varones, las mujeres soviéticas llegaban al frente sin ilusiones heroicas. Habían visto morir a sus familias bajo las bombas, habían sobrevivido al hambre y conocían el precio del silencio. En ellas, la guerra no despertaba un deseo de gloria, sino una voluntad fría de justicia. Esa distancia emocional se traducía en una ventaja táctica. Podían esperar sin moverse durante horas, observando al enemigo como si el tiempo se hubiese detenido. Los psicólogos militares soviéticos, especialmente el doctor Yuri Burlakov, analizaron a decenas de francotiradoras en 1943 para comprender el origen de su eficacia. Descubrieron que su ritmo cardíaco se mantenía estable incluso en situaciones de peligro extremo, que su nivel de adrenalina descendía más rápido tras un enfrentamiento y que su coordinación visual era ligeramente superior, especialmente en distancias medias. Burlakov escribió: «El francotirador debe ser una máquina que respira y calcula. Las mujeres, por naturaleza o entrenamiento, alcanzan ese estado con más facilidad que los hombres». El entrenamiento había reforzado estas cualidades, pero no las había creado. Desde la infancia, la mujer soviética había sido educada para soportar y obedecer. En los campos colectivizados, el trabajo físico y la vigilancia constante del partido enseñaban a no mostrar debilidad. Esa represión emocional impuesta por la vida misma se convirtió en un escudo psicológico en el frente. Donde un soldado podía temblar ante el primer disparo enemigo, ellas se limitaban a ajustar el visor. El componente fisiológico también jugó su papel. Las mujeres, con menor masa muscular y menor ritmo metabólico, podían mantenerse inmóviles más tiempo sin delatarse por movimientos involuntarios. Su respiración, más pausada y rítmica, favorecía la estabilidad del arma. Los instructores de Podolsk lo llamaban el pulso silencioso, una cadencia natural que permitía apretar el gatillo justo entre dos latidos del corazón. Pero la clave del éxito femenino en el campo de tiro no fue solo técnica, fue mental. La francotiradora debía asumir el aislamiento absoluto, permanecer sola durante días, enterrada en la nieve o el barro, esperando una oportunidad que podía no llegar. Esa soledad quebraba a muchos hombres. Las mujeres, en cambio, la convertían en parte del ritual. La introspección que el mundo civil consideraba debilidad se transformaba en una fortaleza mortal. Los oficiales alemanes, desconcertados ante la aparición de estas tiradoras invisibles, las describían con una mezcla de miedo y desprecio. En un informe del Grupo de Ejércitos Norte de 1943, un comandante alemán escribió: «Los rusos emplean mujeres que disparan sin emoción, como si no tuvieran alma. Son más pacientes que cualquier hombre. Si uno cae, otra ocupa su lugar en el mismo hueco, con el mismo frío y la misma expresión vacía». No sabían que aquella aparente frialdad era el resultado de una educación ideológica y emocional que había borrado toda noción individual de sufrimiento.
A nivel táctico, las mujeres demostraron una precisión superior en entornos urbanos, especialmente en combates de corta distancia. En Stalingrado, sus habilidades se volvieron cruciales. Los enfrentamientos no eran en campos abiertos, sino entre ruinas, escaleras, ventanas y escombros. Allí donde cada sombra podía ocultar un enemigo, la capacidad femenina para observar, memorizar y moverse sin ruido se convirtió en un arma. Los comandantes soviéticos comenzaron a asignar francotiradoras a secciones específicas de edificios, no como apoyo, sino como instrumentos de terror psicológico. La propaganda reforzó esta imagen. Las fotografías mostraban rostros jóvenes y serenos, cubiertos por bufandas blancas o gorros de piel, sosteniendo fusiles más largos que sus brazos. En cada retrato había una contradicción: la inocencia de la juventud y la frialdad de la ejecución. Las revistas soviéticas las llamaban hijas de la patria, mientras los soldados alemanes las apodaban demonios con trenzas. El impacto psicológico en el enemigo fue enorme. Los informes de inteligencia alemanes describen unidades enteras paralizadas por el miedo a ser observadas. En algunos sectores del frente, las tropas evitaban sacar la cabeza de las trincheras durante el día. Los comandantes alemanes comenzaron a ofrecer recompensas por cada francotiradora abatida y se difundieron rumores de que los francotiradores rusos practicaban rituales de venganza. Era una guerra dentro de la guerra, silenciosa, personal, invisible. Los soviéticos aprovecharon este efecto. Las francotiradoras no solo eliminaban enemigos, desorganizaban regimientos enteros. Su sola presencia en un sector podía ralentizar un avance o desatar una retirada. Las unidades de reconocimiento enemigas perdían confianza. Los oficiales evitaban exponerse. En ese contexto, las tiradoras soviéticas se convirtieron en símbolos de una guerra total, donde cada disparo tenía valor estratégico y moral. Pero su eficacia también despertó tensiones internas. Algunos oficiales soviéticos veían con recelo la fama que adquirían estas mujeres. En una estructura militar dominada por hombres, su éxito representaba un desafío implícito al orden tradicional. Hubo informes de sabotaje, de francotiradoras enviadas a posiciones imposibles o dejadas sin apoyo. Aún así, siguieron demostrando que la disciplina, la precisión y la mente podían doblegar la fuerza bruta. Las historias personales de aquellas mujeres revelan un patrón común: una serenidad que rozaba la inhumanidad. Roza Shanina, una de las más célebres, escribió en su diario: «No me gusta matar, pero me gusta acertar. Es distinto. Cuando apunto, siento que el mundo se detiene». Su frase sintetiza el abismo psicológico en el que vivían estas combatientes, la distancia entre el deber y la moral, entre la obediencia y la humanidad. En las academias, los instructores observaban este fenómeno con mezcla de asombro y respeto. Muchos confesaban que las mujeres comprendían mejor que los hombres el verdadero sentido del disparo. No un acto de violencia, sino de control absoluto. No se trataba de fuerza ni de coraje, sino de dominio sobre el miedo. Ese dominio las hacía invencibles. Las estadísticas lo confirmaron. A finales de 1944, el porcentaje promedio de aciertos de las francotiradoras soviéticas superaba el 70% frente al 54% de los francotiradores varones. En algunos frentes, su eficacia llegó al punto de cambiar las tácticas enemigas. Las tropas alemanas comenzaron a desplegar espejos, falsos maniquíes o movimientos de distracción para intentar ubicarlas. Casi nunca funcionaba. Mientras tanto, dentro del propio Ejército Rojo, la figura de la francotiradora se transformó en un mito nacional. Las jóvenes recibían condecoraciones, ascensos y visitas de periodistas. Sin embargo, detrás de esa gloria se ocultaba el precio psicológico, la alienación. Muchas reconocían que ya no podían dormir, que su mente repetía los disparos como ecos interminables. Lyudmila Pavlichenko, la Dama de la Muerte. Cuando la invasión alemana alcanzó Ucrania en el verano de 1941, Lyudmila Mijailovna Pavlichenko tenía 25 años
Estudiaba historia en la Universidad de Kiev y soñaba con convertirse en profesora. Había crecido en un entorno disciplinado, hija de un obrero metalúrgico y una trabajadora de fábrica. Desde la adolescencia había demostrado una puntería inusual en los clubes de tiro de OSOAUIAKHIM. Aquella destreza, que entonces parecía una curiosidad deportiva, se convertiría en su destino. Cuando Alemania cruzó el Dnieper y comenzó a bombardear Kiev, Pavlichenko se presentó voluntaria en el cuartel de reclutamiento del Ejército Rojo. El oficial encargado, al verla, creyó que buscaba un puesto de enfermera. Ella colocó sobre la mesa su diploma de tiradora y exigió ser enviada al frente. Tras insistir durante horas, le entregaron un fusil Mosin Nagant y la asignaron a la 25ª División de Fusileros Chapayev, desplegada cerca de Odessa. En su primer día de combate, abatió a 2 soldados alemanes desde una posición de camuflaje improvisada. Cuando regresó al campamento, su comandante pidió confirmación visual, pensando que exageraba. No lo hacía. Aquellos 2 disparos marcaron el inicio de una carrera que la convertiría en la francotiradora más letal de la historia moderna. Pavlichenko no tardó en desarrollar un método personal. A diferencia de otros tiradores que cambiaban constantemente de posición, ella prefería preparar un solo punto de observación, estudiando la luz, el viento y el terreno hasta dominar cada detalle. Pasaba horas inmóvil, observando, esperando, respirando apenas. El enemigo nunca sabía desde dónde llegaría el disparo. Sus compañeros decían que tenía la mirada de alguien que ya no pertenecía al mundo civil. En Odessa, durante la defensa de la ciudad entre agosto y octubre de 1941, se enfrentó por primera vez a francotiradores alemanes entrenados. Participó en duelos de precisión, donde una sombra o un reflejo podían decidir quién moría primero. En una ocasión permaneció 3 días completamente oculta tras un muro derrumbado, sin dormir ni comer, esperando que su rival revelara la posición. Cuando lo hizo, Pavlichenko disparó una sola vez. Esa bala le valió su primera medalla. Con la caída de Odessa, su unidad fue transferida a Sebastopol, en la península de Crimea. Allí, la guerra se transformó en un infierno. Las tropas soviéticas estaban cercadas por aire y mar bajo un bombardeo constante. Pavlichenko siguió disparando. A finales de 1942 ya había alcanzado 309 muertes confirmadas, incluyendo 36 francotiradores enemigos. Los informes militares la describían como modelo de disciplina y precisión incomparable. Su fama creció más rápido que el frente. Los periódicos soviéticos comenzaron a publicar su nombre y la propaganda la convirtió en un símbolo de resistencia. Era joven, atractiva y letal. En los carteles aparecía con el uniforme perfectamente planchado, el fusil en el hombro y una leve sonrisa. La presentaban como la hija de Ucrania que defendió la patria con la mirada firme y el pulso inmóvil. A pesar de la mitificación, Pavlichenko no era una figura complaciente. En sus diarios, conservados en parte, escribió sobre la tensión permanente de la caza, el frío que paralizaba los dedos y la culpa silenciosa tras cada disparo. En su diario anotó: «Cada enemigo muerto significa una vida menos que destruirá a mi país, pero también significa una voz que ya no volverá a hablar». Su pensamiento era pragmático, no fanático. Disparaba por deber, no por placer. El invierno de 1942 fue devastador. Durante una ofensiva alemana, una explosión la dejó herida en el rostro por la metralla de una granada. Fue evacuada de Sebastopol por orden directa del alto mando, que no podía permitirse perder a su heroína nacional. A su llegada a Moscú, fue recibida por la prensa y por el propio Stalin. Él la condecoró con el título de Héroe de la Unión Soviética, la más alta distinción militar del país. Su papel desde entonces cambió. El gobierno decidió utilizarla como símbolo diplomático. En 1942 fue enviada como parte de una misión oficial a Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, para convencer a los aliados de abrir un segundo frente en Europa. Era la primera vez que una mujer soviética de combate pisaba territorio estadounidense. Su visita causó una impresión profunda. En Washington se reunió con Eleanor Roosevelt, esposa del presidente, con quien desarrolló una amistad sincera.
Los medios occidentales, sin embargo, no sabían cómo tratarla. Algunos periodistas la entrevistaban como si fuera una curiosidad exótica. Le preguntaban si usaba maquillaje en el frente o si se sentía atraída por los hombres que había matado. Pavlichenko respondía con una calma cortante. En una conferencia en Chicago, exasperada por las preguntas superficiales, replicó: «Tengo 309 muertos en mi haber. ¿No les parece que ya he demostrado suficiente feminidad?». Su discurso recorrió el país y transformó su imagen. La Dama de la Muerte, como la apodaron los periódicos norteamericanos, se convirtió en un ícono del esfuerzo bélico y en un recordatorio de que la guerra no tenía género. En los escenarios, Pavlichenko hablaba sin dramatismo, con voz firme, relatando cómo la precisión podía cambiar el destino de una batalla. A su regreso a la URSS, su figura ya pertenecía a la mitología soviética. Sin embargo, su vida después del frente no fue gloriosa. La guerra terminó y la heroína se encontró con un país que no sabía qué hacer con sus veteranas. Rechazada de los mandos militares por su fama y su independencia, aceptó un puesto como investigadora en la Universidad de Kiev. Durante años sufrió de estrés postraumático, dolores crónicos y pesadillas. Murió en 1974, a los 58 años, en silencio, lejos del ruido de los desfiles. Hoy, su nombre está grabado en monumentos de Ucrania, Rusia y Canadá. Su fusil, conservado en un museo de Moscú, aún lleva las marcas de la guerra. Cada raya sobre el metal representa una historia que no pudo contarse. Lyudmila Pavlichenko encarnó la contradicción de su tiempo, una mujer moldeada por el ideal comunista que encontró en la guerra una forma de libertad y condena a la vez. Su legado trascendió las fronteras soviéticas, inspiró a generaciones de mujeres militares en Europa del Este, y su figura fue estudiada por psicólogos de guerra como ejemplo de autocontrol extremo. En el frente de Sebastopol se convirtió en leyenda entre sus compañeras. A menudo decían: «Si Pavlichenko está apuntando, el enemigo ya está muerto». Nina Petrova y la escuela de francotiradoras de Beshenskaya. En una guerra dominada por jóvenes, la figura de Nina Pavlovna Petrova destacaba como una anomalía. Cuando comenzó la invasión alemana, tenía casi 50 años, cabello canoso y la serenidad de quien había vivido demasiadas vidas. Era profesora de educación física en Leningrado, una mujer acostumbrada al rigor y a la disciplina. Pero en 1941, cuando los nazis sitiaron la ciudad, Petrova no buscó refugio, se presentó voluntaria para luchar. Su historia transformaría el concepto mismo de lo que una francotiradora podía ser. A diferencia de Lyudmila Pavlichenko, cuya fama creció en el campo de batalla, Petrova se convertiría en leyenda como instructora. En los primeros meses de la guerra, fue asignada a un destacamento de defensa local, donde enseñaba a jóvenes reclutas a disparar y a moverse entre las ruinas. Su precisión era quirúrgica. A los pocos días, los oficiales comprendieron que su talento superaba con creces el de la mayoría de los tiradores varones. No tardó en ser trasladada a la región de Beshenskaya, en el Don, donde el Ejército Rojo comenzaba a formar su primera escuela formal de francotiradoras con un enfoque científico y sistemático. El establecimiento, improvisado en antiguos edificios escolares, fue creado en 1942 por orden del Comisariado de Defensa. Petrova fue nombrada instructora principal, responsable de la formación de mujeres procedentes de todas las repúblicas soviéticas. Bajo su mando, la escuela de Beshenskaya se convirtió en un laboratorio de precisión y disciplina. Allí no se enseñaba únicamente a disparar, se forjaba una mentalidad. Petrova repetía una frase que se haría célebre entre sus alumnas: «Una buena francotiradora no odia al enemigo, lo estudia». La jornada comenzaba antes del amanecer. Las reclutas corrían 3 kilómetros con el fusil a cuestas, hacían ejercicios de resistencia y luego pasaban al campo de tiro. La instrucción combinaba teoría balística con entrenamiento psicológico. Petrova creía que la mente era el verdadero gatillo. El dedo solo ejecutaba lo que el cerebro había calculado. Les enseñaba a observar sin prisa, a leer la dirección del viento en las hojas o en la nieve, a escuchar el silencio. Si una de ellas se movía demasiado o respiraba con fuerza, debía repetir el ejercicio desde el principio. A diferencia de las academias de Podolsk o Krasnodar, donde predominaba el rigor militar clásico, la escuela de Beshenskaya aplicaba un enfoque casi artesanal.
Petrova insistía en que cada tiradora debía desarrollar su propio estilo. Algunas disparaban desde posición baja, otras preferían alturas o estructuras derruidas. El objetivo no era la uniformidad, sino la eficacia. Su filosofía era simple: el enemigo no ve una militar, ve una sombra, y una sombra no tiene reglas. Entre 1942 y 1944, por las aulas de Beshenskaya pasaron más de 1.400 mujeres, de las cuales alrededor de 700 fueron enviadas directamente al frente como francotiradoras certificadas. Las mejores recibían el rango de instructoras auxiliares y regresaban al campo para entrenar nuevas generaciones. En total, se calcula que las alumnas de Petrova eliminaron a más de 12.000 enemigos confirmados, una cifra que ninguna escuela de tiro en el mundo volvería a igualar. Petrova no se limitaba a enseñar desde la distancia, a menudo acompañaba a sus pupilas en misiones de entrenamiento real, observando sus movimientos desde trincheras o colinas. Su figura pequeña, serena, con el fusil apoyado en las rodillas, inspiraba respeto. Los oficiales la apodaban Baba Yaga con mira telescópica, en alusión a la bruja mítica de los cuentos rusos, sabia y temible a la vez. Pero para sus alumnas era una madre y una maestra. En los momentos de descanso, les leía cartas de casa o hablaba de libros, intentando recordarles que la guerra no debía borrar la humanidad. La reputación de la escuela se extendió rápidamente por todo el frente oriental. Oficiales pedían refuerzos de Beshenskaya cuando la situación se volvía insostenible. Aquellas mujeres eran conocidas por su precisión, su sigilo y su resistencia al miedo. Petrova había inculcado un código silencioso: nunca disparar sin propósito, nunca mostrar el rostro, nunca olvidar el nombre del primer enemigo abatido. Decía que ese nombre debía guardarse como una oración, para no repetirlo, para no perderse. Entre sus discípulas más destacadas estaban Rosa Shanina y Klavdia Kalugina, jóvenes que pronto se harían famosas por sus hazañas en Bielorrusia y Prusia Oriental. Ambas recordaban a Petrova como una instructora severa pero justa. Shanina escribió en su diario: cuando Petrova camina, el aire parece seguirla. No le teme al fuego ni al frío. Nos enseña que la bala no es lo importante, sino el momento antes del disparo. En 1944, con la ofensiva soviética avanzando hacia el oeste, la escuela fue trasladada temporalmente cerca del frente para acelerar la preparación de nuevas reclutas. Petrova, que ya bordeaba los 60 años, insistió en acompañarlas. Rechazó los permisos médicos y las ofertas de retiro. En el invierno de ese mismo año fue asignada al cuerpo de francotiradores del Tercer Frente Bielorruso, donde continuó dirigiendo operaciones de precisión en combate real. Su experiencia se volvió invaluable durante las batallas en bosques y aldeas congeladas. Petrova aplicó métodos de camuflaje avanzados, utilizaba sábanas, ramas heladas y trozos de vidrio pulido para reflejar la luz y confundir a los observadores enemigos. En varias ocasiones, logró que pequeños grupos de tiradoras eliminaran comandos enteros sin sufrir bajas. Las tropas alemanas comenzaron a temer los bosques del Don, donde los árboles parecían observarlos. El 1 de mayo de 1945, apenas una semana antes del fin oficial de la guerra en Europa, el vehículo militar que transportaba a Petrova fue alcanzado por fuego enemigo cerca de la ciudad alemana de Rostock. Murió instantáneamente. La noticia fue recibida con tristeza en toda la Unión Soviética. Sus alumnas, dispersas por el frente, se enteraron días después, cuando Berlín ya había caído. En sus cuadernos, muchas escribieron su nombre junto a las coordenadas del último disparo. A título póstumo, Nina Petrova fue condecorada con la Orden de la Gloria y la Medalla al Valor, aunque su figura no alcanzó la notoriedad mediática de Pavlichenko. Sin embargo, su influencia fue más profunda. Su escuela, su método y su legado perduraron durante décadas en los manuales militares soviéticos. En la posguerra, sus técnicas de camuflaje, observación y tiro selectivo serían estudiadas por francotiradores de todo el mundo. En 1965, una de sus antiguas alumnas, ya anciana, escribió en una carta al Ministerio de Defensa: «Nos enseñó a disparar, pero sobre todo nos enseñó a esperar. Y en la espera aprendimos a no tener miedo». Esa frase, grabada hoy en una placa conmemorativa en Beshenskaya, resume la filosofía de Petrova mejor que cualquier biografía: el dominio absoluto del tiempo y la mente. El papel de la escuela que dirigió no se limitó a la formación técnica.
En su esencia, fue un acto político, la institucionalización de la mujer como combatiente autónoma dentro del Ejército Rojo. Bajo su mando, la precisión dejó de ser un talento individual para convertirse en una doctrina. En los últimos meses de la guerra, cuando los frentes se desmoronaban y los pueblos eran borrados del mapa, sus francotiradoras operaban como guardianas invisibles del avance soviético. Eran los ojos de la ofensiva, el pulso que no temblaba. En las nieves del Don, donde una vez entrenó a cientos de mujeres, aún se conservan fragmentos de sus campos de tiro. Entre ellos, restos de casquillos oxidados y viejas miras telescópicas cubiertas de tierra. Son las huellas de una generación que aprendió a matar sin odio, solo con determinación. Las francotiradoras en la defensa de Stalingrado. Stalingrado fue más que una batalla, fue una grieta en el tiempo. Allí, donde el polvo de las fábricas se mezclaba con el humo de los incendios, la Unión Soviética apostó a su supervivencia. Entre las ruinas de la ciudad industrial se libró una guerra que convirtió cada ventana en una trinchera, cada escalera en una emboscada, cada sombra en amenaza. Y en ese laberinto urbano, silenciosas e invisibles, operaron las francotiradoras soviéticas. Cuando los alemanes iniciaron la ofensiva en el verano de 1942, la Wehrmacht confiaba en una victoria rápida. Pero Stalingrado no cayó. El río Volga, que bordeaba la ciudad, se convirtió en un límite entre el mundo de los vivos y el infierno. El Ejército Rojo resistía metro a metro, y las mujeres formaban parte de esa resistencia. De las miles que habían pasado por las escuelas de Podolsk y Veshenskaya, muchas fueron enviadas al Frente Sur. Se estima que más de 400 francotiradoras participaron directamente en la defensa de Stalingrado. La ciudad, destruida por los bombardeos, ofrecía un terreno perfecto para su labor. Las fachadas perforadas, los edificios calcinados y los montones de escombros creaban una red de posiciones naturales. Las tiradoras se movían entre ruinas y sótanos, observando desde agujeros en las paredes o torres de fábrica. En medio de los cascotes y el hollín, el camuflaje se volvió un arte. Usaban trapos, polvo, incluso cadáveres para cubrir sus cuerpos. Aprendieron a confundirse con el entorno, a desaparecer bajo la mirada del enemigo. El trabajo de una francotiradora en Stalingrado no era solo disparar, era resistir el miedo. El combate era tan cercano que a menudo oían las voces de los alemanes, el crujir de sus botas sobre el vidrio, las órdenes en alemán que retumbaban por los pasillos derruidos. A veces esperaban horas para un solo disparo. Cada bala debía justificar el riesgo. En un día común, una tiradora podía matar a 2 o 3 enemigos, pero lo más importante era el efecto psicológico, el terror invisible que paralizaba a las tropas adversarias. Las historias de aquel invierno son fragmentarias, casi anónimas. Se sabe que grupos de francotiradoras operaban en células de 2 o 3 mujeres, coordinadas por unidades de infantería. En el distrito central de Stalingrado, las tiradoras del 200º Regimiento de Fusileros fueron responsables de eliminar a varios observadores enemigos apostados en torres de comunicación. Entre ellas estaba Yevgenia Makeva, de 22 años, que abatió a un oficial alemán a más de 600 metros en plena nevada, un disparo que sus compañeras recordarían como la bala blanca. El enemigo también respondía. Los alemanes desplegaron tiradores de élite, muchos de ellos veteranos del frente occidental. Nació así una guerra paralela, los duelos de francotiradores. No había reglas ni piedad. Si uno caía, el otro no se movía hasta confirmarlo. La espera podía durar días. En las ruinas de una fábrica metalúrgica, la joven Anastasia Stepanova mantuvo un enfrentamiento con un tirador alemán durante 48 horas. Cuando lo abatió, encontró junto al cuerpo un cuaderno con la frase «Estoy cazando a una mujer que no respira». La precisión femenina sorprendía a ambos bandos. Los oficiales soviéticos comenzaron a asignar a las francotiradoras tareas de eliminación selectiva. Oficiales enemigos, operadores de radio, exploradores. Sus informes señalaban no solo las bajas, sino también los efectos sobre la moral enemiga. Un solo disparo, en el momento justo, podía hacer que un pelotón entero se dispersara. El poder psicológico de esas mujeres era incalculable. Entre los nombres más recordados figura Roza Shanina, quien, aunque alcanzaría su fama más tarde en Prusia Oriental,
Participó en los combates urbanos de Stalingrado como observadora en entrenamiento. Escribió después: «El olor de la pólvora era más fuerte que el de la vida. Aprendí que un silencio largo puede matar más que una bala». Ese silencio, el que precedía a cada disparo, definió la atmósfera de la ciudad. Las francotiradoras también se enfrentaban a su propio cuerpo. Las temperaturas bajaban a 20 grados bajo cero. Permanecer inmóviles significaba congelarse. Algunas se envolvían en mantas o se cubrían con trozos de piel arrancados de uniformes enemigos. Otras encendían pequeñas brasas ocultas bajo el suelo para no morir de hipotermia. Ninguna se retiraba. En palabras del comandante Chuikov, eran más resistentes que el acero de las fábricas que defendían. El entrenamiento previo en escuelas como Beshenskaya había preparado a las mujeres para ese tipo de combate. Sabían calcular la trayectoria del viento que se filtraba entre los muros destruidos, distinguir reflejos de miras telescópicas en ventanas rotas o reconocer la sombra de un casco sobre la nieve. Eran cazadoras dentro de una ciudad devorada por el hambre y la metralla. Cada misión implicaba un riesgo extremo. Ser descubierta significaba la muerte inmediata. Los alemanes disparaban artillería contra cualquier punto sospechoso, reduciendo edificios enteros a polvo solo para eliminar a una sola francotiradora. La ciudad se convirtió en un tablero de precisión. En las calles Lenin, Krasnaya y Beketova, las tiradoras operaban desde azoteas o sótanos, moviéndose solo de noche. Algunas trabajaban en coordinación con exploradores que atraían la atención del enemigo para permitir el disparo final. En los informes de octubre de 1942 se registran más de 3.000 bajas enemigas atribuidas exclusivamente a francotiradores, de las cuales una cuarta parte fueron obra de mujeres. El enfrentamiento más emblemático fue el de la casa de Pavlov, una fortificación improvisada donde una guarnición soviética resistió durante 2 meses. En los pisos superiores operaban 2 tiradoras que mantenían bajo fuego constante los accesos. Su precisión impidió durante semanas que los alemanes se acercaran a menos de 100 metros. Ninguna de ellas sobrevivió, pero su intervención quedó registrada en los partes oficiales como crucial para la defensa del sector. Las mujeres no solo mataban, observaban, reportaban, anticipaban movimientos. La información que transmitían salvó innumerables vidas. En una guerra donde la comunicación era caótica, su silencio era una forma de lenguaje. Cuando una francotiradora señalaba un objetivo, la artillería respondía sin preguntas. El impacto psicológico de su presencia fue tan grande que los soldados alemanes comenzaron a escribir en sus cartas la palabra Heckenschützin, es decir, francotiradora, como sinónimo de muerte inevitable. Los comandantes germanos debían reforzar la moral recordándoles que ninguna mujer puede superar a un soldado alemán. Pero en las ruinas de Stalingrado la realidad demostraba lo contrario. La combinación de precisión femenina, conocimiento del terreno y resistencia mental convirtió a las francotiradoras soviéticas en piezas clave del cerco. Cuando finalmente, en febrero de 1943, la rendición alemana fue inminente, muchas de ellas seguían en posición, aún apuntando, aún esperando. El fin de la batalla no trajo alivio, solo un silencio denso, cubierto de humo y cadáveres. El eco de Stalingrado resonó en toda la Unión Soviética. Las francotiradoras se convirtieron en símbolo del sacrificio extremo, del patriotismo sin nombre. Pero mientras unas celebraban la supervivencia, otras eran enviadas al norte, donde las temperaturas serían aún más crueles y la batalla más silenciosa. El papel de las francotiradoras en Leningrado y otros sitios del Frente Norte. El sitio de Leningrado fue una herida abierta que duró 872 días. Más que una batalla, fue una prueba de resistencia colectiva ante el hambre, el frío y la muerte. Cuando los ejércitos alemanes cerraron el cerco en septiembre de 1941, la ciudad quedó aislada del resto del país. El invierno llegó con una brutalidad que ni siquiera los más viejos recordaban, y en medio de esa desolación, las francotiradoras soviéticas encontraron su escenario más extremo. En Leningrado, la guerra no tenía frentes definidos. El enemigo estaba al otro lado del Nevá, tras los muros congelados y las fábricas silenciosas.
Las calles eran cementerios de hielo, los edificios, ruinas habitadas por sombras. Allí las francotiradoras actuaban en condiciones imposibles. El termómetro marcaba 30 grados bajo cero, las armas se congelaban, las miras ópticas se empañaban con el aliento. Aún así, disparaban. Cada bala debía atravesar no solo al enemigo, sino el aire denso de la desesperación. Las mujeres del Tercer Ejército de Choque y del 42º Ejército fueron las principales responsables de mantener el control de los accesos al norte de la ciudad. Operaban desde los tejados, torres de iglesias, fábricas abandonadas y edificios semiderruidos. En las noches sin luna cruzaban el río helado para alcanzar nuevas posiciones. Se movían en silencio absoluto, arrastrándose sobre la nieve, cubiertas con mantos blancos cosidos a mano. Su camuflaje se confundía con el paisaje ártico. Eran espectros en un mundo sin color. El frío era el enemigo más constante. Los dedos se pegaban al gatillo. Las cejas se cubrían de escarcha. Para evitar que la respiración delatara su posición, muchas envolvían la boca con gasas o bufandas. El fusil debía mantenerse seco. Un solo cristal de hielo podía desviar el disparo. Antes de apuntar, calentaban la culata con las manos desnudas, aunque eso implicara el riesgo de congelarse. Aprendieron a calcular la velocidad del viento entre los copos y a distinguir la luz del amanecer de los reflejos de un casco alemán. Las condiciones extremas del frente norte moldearon una nueva forma de precisión. Las francotiradoras ya no dependían solo de la vista, sino del oído. Escuchaban los pasos sobre la nieve, el roce de las ramas, los silbidos del aire entre los escombros. En Karelia, cerca del lago Ladoga, una tiradora llamada Yelena Kuznetsova fue capaz de abatir a un enemigo en completa oscuridad, guiándose únicamente por el sonido de una pala que cavaba en el hielo. El lago Ladoga fue también su vía de vida y muerte. Cuando el hielo era lo bastante grueso, los convoyes soviéticos cruzaban el llamado Camino de la Vida para abastecer a la ciudad sitiada. Las francotiradoras vigilaban los márgenes de esa ruta desde trincheras improvisadas, protegiendo a los transportes de los ataques de artillería y de saboteadores. Era un trabajo silencioso y mortal. A menudo pasaban 3 días sin moverse, ocultas en la nieve, alimentándose con trozos de pan congelado y té helado. En los sectores de Nevskaya Dubrovka y Pulkovo, las francotiradoras se convirtieron en parte esencial del dispositivo defensivo. Operaban en parejas, alternando turnos para evitar el agotamiento. Una observaba mientras la otra apuntaba. En esas condiciones, la paciencia era la única forma de supervivencia. Cuando el enemigo no aparecía, se quedaban quietas, inmóviles, hasta que el cuerpo comenzaba a dormirse bajo el frío. Algunas murieron congeladas, aún con el ojo pegado a la mira. En los archivos del Ejército Rojo se conservan fragmentos de sus informes. Sector noroeste, 3 bajas confirmadas. Nieve a 40 centímetros. Temperatura -25. Sin movimiento en 14 horas. La precisión del lenguaje militar no dejaba espacio a la emoción, pero entre las líneas se adivina la dimensión humana del sacrificio. Cada número, cada coordenada, era el rastro de una mujer que sola entre el hielo sostenía una guerra que parecía no tener fin. El enemigo también comprendió su eficacia. Los alemanes comenzaron a usar francotiradores finlandeses, expertos en camuflaje ártico, para contrarrestarlas. Aquellos duelos, librados en silencio bajo un cielo blanco, eran casi rituales. No había fuego cruzado ni ruido de explosiones, solo el sonido seco de un disparo y luego nada. En la nieve, un cuerpo quedaba inmóvil y el otro seguía esperando. La presencia femenina en el frente norte tuvo un impacto particular en la moral soviética. En una ciudad donde la población civil estaba muriendo de hambre, las historias de las mujeres que combatían en primera línea se convirtieron en una forma de esperanza. Los periódicos locales publicaban sus nombres, a veces acompañados de dibujos o versos patrióticos. Una de ellas, Marina Oktyabrskáya, escribió en una carta: «La nieve no siente compasión». Tampoco yo. Su frase fue reproducida en los muros de Leningrado como lema de resistencia. Más al norte, en Murmansk y en la península de Kola, las francotiradoras operaban bajo el sol polar. Allí el enemigo no era el hambre, sino la luz perpetua. Las noches desaparecían durante semanas y cualquier movimiento podía ser visto desde kilómetros. Las mujeres idearon camuflajes de ramas y telas pintadas, aprovechando los reflejos de los fiordos.
En verano los insectos eran una tortura constante. En invierno el hielo volvía imposible moverse sin ruido. Aún así, mantuvieron posiciones contra las divisiones de montaña alemanas y las unidades finlandesas. Las francotiradoras del norte aprendieron a trabajar también como exploradoras. Eran los ojos del frente, observando desde la distancia, marcando objetivos para la artillería o registrando el avance enemigo. Su informe más valioso no era un disparo, sino una observación precisa. En una guerra de desgaste, cada información contaba. Entre las veteranas del frente de Leningrado destacaba Valentina Belova, una joven de apenas 19 años que sobrevivió los 3 inviernos del sitio. Su registro oficial fue de 108 enemigos abatidos. En su diario, encontrado tras su muerte, escribió: «La nieve cubre todo, incluso los nombres, pero la mira telescópica no miente. Donde pongo el ojo, el mundo se detiene». Esa frase se convirtió en una especie de oración entre las tiradoras que siguieron sus pasos. Con el paso de los meses, el sitio de Leningrado se convirtió en símbolo de la resistencia soviética. Las francotiradoras no solo defendían posiciones, defendían la idea misma de supervivencia. Mientras los civiles morían de frío en sus hogares, ellas mantenían la línea invisible que separaba la ciudad del exterminio. Su precisión era una forma de esperanza. Cada enemigo eliminado significaba unas horas más de vida para los que aún resistían. Cuando finalmente el bloqueo fue levantado en enero de 1944, muchas de esas mujeres habían muerto o estaban irreconocibles por el hambre. Las sobrevivientes regresaron a la ciudad con los uniformes en jirones y los dedos mutilados por la escarcha. Fueron recibidas con silencio. La guerra seguía en otros frentes y no había tiempo para héroes. Solo mucho después se comprendería el papel que habían jugado en sostener la moral y el equilibrio de la defensa. El Frente Norte había demostrado que el frío podía ser un enemigo tan implacable como el fuego. Y en esa inmensidad helada, las francotiradoras soviéticas aprendieron a usarlo a su favor. El hielo se convirtió en su camuflaje, el viento en su aliado, la nieve en su cómplice. Habían transformado la naturaleza misma en arma. Cuando las divisiones alemanas comenzaron a retirarse hacia el oeste, las tiradoras del norte siguieron avanzando en silencio, cubriendo las huellas de los soldados que huían. Detrás de ellas, la tundra quedaba sembrada de casquillos oxidados y cuerpos congelados, testigos mudos de una guerra sin fronteras. Pero en los cielos del sur, otro tipo de mujeres libraba una batalla distinta. No disparaban desde el suelo, sino desde el aire. Mientras las francotiradoras operaban en la sombra, ellas atacaban de noche, dejando caer bombas desde viejos biplanos de madera. Eran las enemigas invisibles del cielo, temidas por los alemanes bajo el nombre las brujas nocturnas. Las brujas nocturnas versus las francotiradoras. En el vasto teatro de la guerra soviética, la figura de la mujer combatiente adoptó muchas formas. En el aire y en la tierra, miles de ellas luchaban por la misma causa, pero con medios radicalmente distintos. Mientras las francotiradoras actuaban en silencio, ocultas bajo capas de nieve o polvo, las pilotos del 588 Regimiento de Bombardeo Nocturno, conocidas por los alemanes como las brujas nocturnas, surcaban los cielos con el rugido de motores envejecidos y el estruendo de las bombas. Ambas encarnaban la transformación de la mujer soviética en instrumento bélico, invisibles o estridentes, pero igualmente temidas. El apodo de brujas nocturnas no fue una invención soviética, sino alemana. Los soldados de la Wehrmacht, incapaces de detectar los aviones hasta que las bombas caían, afirmaban escuchar el sonido de escobas volando en la oscuridad. Aquellos rústicos biplanos Polikarpov Po-2 de madera y lona avanzaban lentamente sobre las líneas enemigas, sin luces, sin armamento defensivo, pilotados por mujeres jóvenes que apenas habían terminado su entrenamiento. El contraste con las francotiradoras era absoluto, donde unas disparaban una sola bala precisa, las otras arrojaban fuego desde el cielo. Y sin embargo, el espíritu era el mismo. Las francotiradoras y las aviadoras compartían el mismo origen ideológico, el proyecto de igualdad absoluta promovido por el Estado soviético y forjado en la necesidad de una guerra total. Ambas unidades fueron producto del mismo momento histórico, cuando el país, al borde del colapso, decidió que el género ya no importaba, solo contaba la eficacia.
El 588 Regimiento fue creado en 1942 por iniciativa de Marina Raskova, aviadora célebre y heroína nacional, quien convenció a Stalin de formar 3 unidades aéreas exclusivamente femeninas. Una de ellas, la de bombardeo nocturno, pronto se convertiría en leyenda. Los vuelos se realizaban en la más completa oscuridad, sin radio, sin instrumentos, sin guía. Las pilotos volaban en parejas, del mismo modo en que las francotiradoras actuaban en tierra. La analogía era perfecta. Una observaba, la otra ejecutaba. Los riesgos también eran similares. Una bala o una ráfaga bastaban para acabar con la misión. Si eran derribadas, las aviadoras no tenían paracaídas. Sabían que la captura significaba tortura o muerte. Las francotiradoras, en cambio, corrían un destino igual de silencioso. Descubiertas, eran ejecutadas sin piedad. Ninguna esperaba volver viva. Ambas compartían esa fatalidad implícita, cumplir el deber aunque el precio fuera la existencia. El Estado soviético supo aprovechar esa dualidad para su propaganda. En la prensa, las brujas nocturnas representaban la audacia, las francotiradoras, la precisión. Una era la llama, la otra el hielo. Las primeras encarnaban el ataque, las segundas la defensa. Pero ambas fueron presentadas como símbolos del poder moral de la mujer socialista, capaz de igualar o superar al hombre en cualquier ámbito del sacrificio. En los periódicos de 1943, los retratos de aviadoras sonrientes y francotiradoras cubiertas de barro aparecían lado a lado bajo el mismo lema: el enemigo teme tanto el cielo como la tierra. En realidad, entre ellas existía una profunda admiración mutua. Las aviadoras sobrevolaban las posiciones donde las francotiradoras se escondían. Desde el aire veían los destellos de los disparos solitarios. Desde el suelo, las tiradoras escuchaban el zumbido lejano de los motores en la noche. No se conocían, pero se sabían compañeras de una misma causa. Los diarios personales de ambas ramas mencionan esa conexión silenciosa. Una piloto escribió: «Cuando oigo el disparo de una francotiradora, siento que el suelo también combate conmigo». Las brujas nocturnas eran el rostro visible del terror soviético nocturno. Sus misiones interrumpían el sueño de los alemanes, dejándolos en un estado de vigilancia permanente. Las francotiradoras hacían lo mismo durante el día, convertían cada amanecer en una amenaza invisible. Juntas, las dos fuerzas generaban una presión psicológica constante sobre el enemigo. La guerra moderna se convertía en un espectáculo de precisión y miedo. Sin embargo, su vida cotidiana era opuesta. Las aviadoras regresaban a sus bases tras cada vuelo, compartiendo té, risas nerviosas y mecánicos improvisados. Las francotiradoras vivían días enteros enterradas en trincheras, sin contacto humano. Las unas enfrentaban el peligro en movimiento, las otras en la inmovilidad absoluta. Ambas aprendieron a convivir con la muerte, pero de formas distintas. Las del aire la enfrentaban cara a cara, las del suelo la esperaban en silencio. En términos tácticos, los dos cuerpos demostraron una eficiencia sorprendente. Las brujas nocturnas realizaron más de 23.000 misiones y lanzaron más de 3.000 toneladas de bombas sobre posiciones alemanas. Por su parte, las francotiradoras confirmaron decenas de miles de bajas individuales y desarticularon unidades enteras mediante la eliminación selectiva de oficiales. Una representaba la guerra industrial, la otra la guerra personal. Pero si la aviación femenina fue celebrada con honores públicos, las francotiradoras cargaron con un aura más sombría. La propaganda soviética prefería mostrar heroínas que volaban sobre el cielo, no mujeres que disparaban a distancia contra rostros humanos. El fusil generaba una incomodidad que la sociedad prefería no mirar de frente. El avión era heroico, el francotirador necesario. Las brujas nocturnas eran glorificadas como valientes y gráciles, mientras las tiradoras eran descritas con respeto distante. La gloria y el silencio, dos destinos del mismo sacrificio. Pese a ello, las líneas que las separaban eran delgadas. En 1944, varias veteranas del frente terrestre fueron invitadas a visitar bases aéreas, donde se encontraron con las pilotos. En una fotografía tomada en Polonia se las ve juntas, las unas cubiertas de barro, las otras de hollín. Sonríen con los brazos cruzados, sin saber que ambas imágenes serían utilizadas en los años siguientes como símbolos de un mismo mito: la mujer soviética convertida en arma.
El enemigo no distinguía entre ellas. Para los alemanes, todas eran brujas, criaturas que desafiaban la lógica del campo de batalla. Las llamaban así no solo por miedo, sino por incomprensión. En su mentalidad, una mujer no debía matar ni pilotar, y mucho menos hacerlo con tanta eficacia. En los interrogatorios de prisioneros, los oficiales alemanes describían el desconcierto de sus tropas. Estas mujeres no sienten piedad. Son como el clima ruso, frías y constantes. Al final de la guerra, ambas unidades compartieron el mismo destino. Las sobrevivientes fueron homenajeadas, pero pronto relegadas al silencio. La Unión Soviética, victoriosa, no sabía cómo integrar a mujeres que habían vivido la guerra con una intensidad igual o mayor que los hombres. Algunas de las aviadoras lograron continuar sus carreras en la aviación civil o militar. Las francotiradoras, en cambio, regresaron a la invisibilidad. Muchas no encontraron trabajo, otras nunca hablaron de lo que habían hecho. En los manuales soviéticos posteriores se decía que las aviadoras representaban la voluntad de movimiento y las francotiradoras la voluntad de control. Ambas eran expresiones del mismo principio psicológico, la eliminación del miedo mediante la repetición. En el frente, sin embargo, esa teoría tenía un rostro. Las brujas nocturnas iluminaban la noche con fuego, las francotiradoras apagaban el día con silencio. Entre ambas, el enemigo aprendió una lección: que la guerra soviética tenía dos rostros y ambos eran femeninos, pero más allá de la precisión y el coraje había algo más profundo. En los diarios recuperados de aquellas combatientes, la palabra miedo aparece una y otra vez, no por morir, sino por fallar. Fallar significaba desperdiciar una bala, una bomba, un esfuerzo colectivo. En ese miedo compartido, cielo y tierra se unían. El uso del miedo como arma. En la guerra moderna, la precisión y la psicología convergen. No basta con matar al enemigo, es necesario quebrar su voluntad. En el frente oriental, las francotiradoras soviéticas comprendieron que el miedo podía ser tan eficaz como la bala. Su arma no era solo el fusil, sino la sensación invisible que dejaban tras cada disparo, la certeza de que alguien observaba en silencio desde un lugar desconocido. El miedo no se veía, pero se respiraba. Los soldados alemanes lo describían como un peso sobre la nuca, una presencia constante. Bastaba el eco de un disparo aislado para paralizar una compañía entera. Nadie sabía de dónde venía la muerte ni cuándo volvería a aparecer. Esa incertidumbre, más que el peligro real, era el verdadero poder de las francotiradoras. Eran invisibles, inalcanzables, y su letalidad residía precisamente en lo que no se veía. En los manuales de combate de la Wehrmacht se llegó a incluir una sección especial sobre cómo enfrentar francotiradores soviéticos. Las recomendaciones eran casi inútiles: moverse en zigzag, evitar los reflejos, no fumar, no asomar la cabeza. Pero nada podía protegerlos de la paranoia. Cada ventana rota, cada agujero en una pared, cada sombra entre la nieve podía esconder una mirada mortal. El frente oriental se convirtió en un territorio psicológico, donde los alemanes aprendieron que el enemigo más temido no hacía ruido. Las francotiradoras comprendieron pronto que ese efecto era parte de su misión. Los instructores soviéticos lo enseñaban explícitamente: no siempre dispares. A veces basta con que te escuchen. Se alentaba el uso calculado del silencio. Un solo disparo bien ejecutado podía desatar horas de pánico, ralentizando el avance enemigo y generando sospechas internas entre los oficiales. Los alemanes comenzaron a desconfiar de sus propios movimientos, de sus propios mapas. En los informes de 1943, un comandante escribió: «El enemigo ha aprendido a pelear con el aire, mata sin mostrarse, nos obliga a temer incluso cuando no está. El miedo se convirtió en una táctica de desgaste». En Stalingrado, Leningrado, Smolensk o Sebastopol, las francotiradoras eran asignadas a sectores donde se necesitaba interrumpir la moral enemiga. Permanecían ocultas durante días, disparando esporádicamente para mantener viva la sensación de vigilancia constante. No buscaban matar más, sino mejor. Sabían que la mente humana no soporta el miedo prolongado. Con cada jornada de tensión, la fatiga y la paranoia hacían el resto. Los alemanes comenzaron a idear contramedidas desesperadas. En las trincheras colgaban cascos sobre varillas para provocar disparos, colocaban muñecos o espejos como señuelos.
Las francotiradoras rara vez caían en la trampa, esperaban, observaban, a veces dejaban que el enemigo creyera haberlas vencido, solo para disparar horas después, cuando el miedo se había transformado en confianza. En la guerra psicológica, la paciencia era el arma más cruel. Para las tiradoras soviéticas, el miedo no era solo un instrumento externo, también era un enemigo interno. Aprendieron a convivir con él, a respirarlo, a dominarlo hasta convertirlo en parte del ritual del combate. En sus diarios, muchas describen la tensión previa al disparo como un estado de trance. Roza Shanina, una de las más destacadas del frente, escribió: «Antes de disparar, el miedo se sienta conmigo. Lo dejo estar. Si lo rechazo, tiemblo. Si lo acepto, desaparece». Ese dominio de sí mismas era lo que las hacía invencibles. El Ejército Rojo, consciente del poder simbólico de esas mujeres, amplificó su leyenda. En los noticiarios se hablaba del terror invisible soviético. La prensa los presentaba como el arma más elegante del frente, una combinación de precisión, inteligencia y patriotismo. Pero la realidad era más oscura. El miedo no era limpio ni heroico. Era un veneno que contaminaba todo. Algunas tiradoras desarrollaron insomnio, alucinaciones o temblores crónicos. Vivir tanto tiempo en el silencio de la caza alteraba la mente. La guerra psicológica se cobraba su precio incluso entre quienes la dominaban. En los informes médicos de 1944, varios psiquiatras militares soviéticos describen un fenómeno recurrente entre las francotiradoras veteranas: la quietud post-disparo. Después de eliminar a un enemigo, muchas permanecían inmóviles durante horas, incapaces de moverse, atrapadas entre la euforia y el vacío. No era culpa ni arrepentimiento, era la suspensión del tiempo. Habían convertido el acto de matar en un proceso tan preciso que rozaba lo ceremonial. El miedo también era un lenguaje. En los duelos de francotiradores se utilizaba como forma de comunicación. Dos tiradores podían pasar días cazándose mutuamente sin verse jamás. Bastaba un movimiento, un reflejo, una vibración en el aire. Uno sabía que el otro estaba allí, esperando. A veces ninguno disparaba. Era una lucha mental, una conversación silenciosa donde la voluntad de sobrevivir se medía en segundos. Las francotiradoras aprendieron a usar la espera como provocación, prolongar la tensión hasta quebrar al adversario. En esa guerra invisible, la victoria era psicológica mucho antes de ser física. Las cartas de soldados alemanes capturadas en el frente confirman ese terror. No se puede respirar, sentimos sus ojos incluso de noche. No se mueven, no hablan, solo disparan cuando queremos creer que ya no están. En otra, un suboficial rogaba a su esposa que no saliera sola al bosque porque incluso los árboles aquí parecen mirar. El miedo había dejado de ser una emoción. Era una presencia. Las francotiradoras soviéticas se convirtieron en una extensión del paisaje, en una parte de la naturaleza hostil. La nieve, el barro y la oscuridad se aliaban con ellas. A medida que la guerra avanzaba hacia el oeste, el efecto psicológico crecía. Los alemanes sabían que el territorio soviético estaba lleno de ojos invisibles. Cada colina podía ocultar un disparo, cada sombra, un ajuste de mira. En esa simbiosis con el entorno, el miedo se volvió arte. Las tiradoras ya no necesitaban moverse mucho. Su reputación hacía el trabajo. La leyenda se expandía más rápido que las balas. Los rumores de francotiradoras que podían atravesar el corazón a 1 kilómetro o matar con un solo disparo al oficial más alto del batallón corrían entre las tropas enemigas. La propaganda alemana intentó revertir ese terror, describiéndolas como fanáticas histéricas, pero nadie lo creyó. Los hombres del frente sabían que esas sombras no gritaban, solo esperaban. En las ciudades liberadas, cuando los soviéticos avanzaban, muchos soldados alemanes se negaban a asomarse por las ventanas o a salir a los patios, incluso después de que el combate había terminado. El miedo persistía más allá de la batalla. Era el legado de una guerra donde el enemigo no se veía, pero estaba siempre presente. El Estado soviético había comprendido una verdad fundamental: el miedo era un multiplicador de fuerza. No requería munición, ni transporte, ni mantenimiento. Era económico, eficaz y contagioso. Bastaba un puñado de mujeres inmóviles para frenar el avance de centenares de hombres. En esa ecuación el miedo se convirtió en política militar, pero también en condena.
Las francotiradoras vivieron con ese silencio incluso después de la guerra. Volvieron a sus casas incapaces de dormir, incapaces de vivir en lugares donde nadie las observaba. Algunas siguieron despertando al menor ruido, otras se negaron a volver a tocar un arma. El miedo, que habían usado como herramienta, se quedó con ellas como sombra. En los archivos del Museo Central de las Fuerzas Armadas, en Moscú, se conserva una carta anónima fechada en 1946. Está escrita por una ex francotiradora a su antiguo comandante. Nos enseñó que el miedo era nuestra arma, pero no dijo que también sería nuestra herida. Con el fin de la guerra a la vista y el enemigo finalmente en retirada, el miedo comenzó a transformarse en otra cosa: memoria. Las mujeres que habían vivido entre sombras comenzaron a escribir, a dejar testimonio. Cartas, diarios, fragmentos de confesiones se acumularon como ecos de una generación que había aprendido a dominar el terror y a la vez a temer su regreso. Relatos personales, diarios, cartas y memorias. Las cartas solían comenzar con palabras simples como «querida madre» o «mi querida hermana», pero terminaban con frases que delataban un abismo interior. Roza Shanina, en su cuaderno de 1944, escribió: «Cuando disparo no siento alegría ni odio, siento que cumplo un deber, pero a veces me pregunto si eso también es sentir». Tenía apenas 20 años y ya acumulaba más de 50 muertes confirmadas. Otras, como Yelena Kolovaeva, escribían sobre la soledad. En una carta enviada desde el frente de Karelia confesó: «Lo más difícil no es matar, sino no poder hablar. Pasa un día, pasa otro y no oigo mi voz, solo el viento y el clic del cerrojo». Para muchas, el silencio fue el enemigo más cruel. No el alemán que se escondía entre los árboles, sino el eco interno que las acompañaba después del disparo. Algunas de esas cartas sobrevivieron porque fueron confiscadas por la censura militar. Otras porque los familiares las escondieron en cajas, entre fotografías y medallas. Hoy descansan en museos o archivos, escritas con lápiz sobre papel amarillento. En ellas se revela el tono de una generación que aprendió a escribir desde el borde de la muerte. No hay dramatismo, solo constatación. Hoy maté a 2, el tercero se escapó. No dormí. Mañana haré mejor el cálculo», anotó Nadezhda Belkina en enero de 1943. La precisión del lenguaje militar había contaminado su vida. Las emociones se contaban en números. Algunas dibujaban pequeños mapas o bocetos del terreno junto a los nombres de sus víctimas. Era su manera de recordar el orden en un mundo caótico. Los diarios también reflejan la camaradería. En las pausas entre misiones, las mujeres compartían pan congelado, se peinaban unas a otras o cantaban canciones de juventud. «Nos reímos cuando el viento cambia», escribió una tiradora de Leningrado. «Es lo único que todavía se mueve sin órdenes». Esa humanidad persistente, escondida bajo el uniforme, era lo que las mantenía vivas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la culpa empezó a filtrarse en los relatos. En los textos de posguerra se percibe una nota distinta: melancolía, distancia, una especie de vacío moral. Fuimos precisas, pero nunca supimos en qué se convirtió eso después. El silencio posterior a la victoria fue tan pesado como el de la guerra. Nadie quería escuchar sus historias. Algunas intentaron reconstruir su vida civil. Se casaron, trabajaron, criaron hijos. Pero en las noches seguían viendo por la mira telescópica. «A veces cierro los ojos», confesó Klavdia Kalugina, una de las sobrevivientes, «y siento que sigo apuntando. No a un enemigo, sino al pasado. Los diarios, las cartas y las memorias conforman hoy la voz más pura de aquellas mujeres. Sin heroísmo, sin adornos, narran una guerra personal dentro de la guerra colectiva. La precisión de sus disparos se transformó en precisión del recuerdo. Cada frase, una puntería hacia el dolor. En esas páginas no hay gloria, solo testimonio. Mujeres que aprendieron a mirar sin pestañear, a vivir sin ruido, a desaparecer cuando todos las miraban. Su memoria, fragmentada y silenciosa, es quizá el retrato más fiel del precio de la victoria. Pero la guerra aún no había terminado, y para muchas de ellas, sobrevivir no significó regresar. Las que volvieron al hogar descubrieron que el país al que habían jurado proteger ya no tenía lugar para ellas. El final de la guerra y el destino de las supervivientes.
Cuando en mayo de 1945 la Unión Soviética celebró la victoria sobre Alemania, las calles de Moscú, Kiev y Minsk se llenaron de banderas y canciones. Pero entre los millones de rostros que sonreían, había algunos que permanecían en silencio. Las francotiradoras, que durante 4 años habían servido en los frentes más duros, regresaban sin saber cómo volver a ser parte del mundo civil. El estruendo de los desfiles no podía borrar el eco de sus disparos. El Estado las había necesitado cuando la patria sangraba, pero ya no sabía qué hacer con ellas. Las unidades femeninas fueron disueltas poco después de la victoria. Los puestos militares se llenaron nuevamente de hombres. A muchas se les retiraron los rangos, los uniformes y con ellos la identidad que habían construido en el campo de batalla. En los pueblos las esperaban la pobreza y la desconfianza. Algunas fueron recibidas con orgullo, otras con recelo. La sociedad soviética aún no comprendía cómo una mujer podía haber matado a tantos hombres y seguir siendo madre, esposa o maestra. Roza Shanina murió antes de ver el final, abatida por fuego de artillería en Prusia Oriental. Lyudmila Pavlichenko, convertida en leyenda, dio conferencias y escribió memorias, pero terminó recluida en un modesto apartamento de Moscú, marcada por las heridas del alma más que por las del cuerpo. Klavdia Kalugina, una de las más jóvenes, sobrevivió al frente y vivió hasta avanzada edad, pero rara vez hablaba de sus años de combate. Decía que cuando cerraba los ojos seguía mirando por la mira telescópica. El silencio se volvió su uniforme. Durante las décadas posteriores, la propaganda soviética exaltó el heroísmo colectivo, pero evitó profundizar en las historias individuales. Las francotiradoras fueron retratadas en carteles, no en libros. En los actos oficiales, sus nombres eran pronunciados junto a los de miles de soldados, como si el anonimato fuera otra forma de disciplina. La memoria oficial prefería el mito a la verdad. En los años 50, algunas veteranas fueron invitadas a escuelas para contar su experiencia. Los niños las escuchaban con fascinación, pero las preguntas siempre eran las mismas. ¿Cuántos mató? ¿Tenía miedo? ¿Lloró alguna vez? Ellas respondían poco. Sabían que la historia no estaba interesada en entender, solo en admirar. En la intimidad, el retorno fue más difícil. Muchas cargaban con traumas silenciosos, insomnio, temblores, incapacidad para soportar el ruido de los fuegos artificiales. El diagnóstico no existía, pero el mal era evidente. Algunas se aislaron, otras bebían para dormir, otras escribían sin publicar. En la Unión Soviética no había espacio para la vulnerabilidad. Habían sido héroes, no se les permitía ser humanas. Con el paso del tiempo, las pocas sobrevivientes se convirtieron en testigos vivientes de un capítulo que el país había preferido olvidar. En los años 80, cuando los archivos comenzaron a abrirse, historiadores descubrieron la magnitud del fenómeno. Más de 2.000 francotiradoras formadas, alrededor de 500 condecoradas y cientos desaparecidas sin registro. Su contribución había sido crucial en decenas de batallas, pero sus nombres se habían desvanecido en los informes. A finales del siglo XX, Rusia y Ucrania comenzaron a erigir monumentos en su honor. En Sebastopol, una estatua de bronce muestra a una mujer con el fusil apoyado y la mirada perdida en el horizonte. No tiene nombre, porque representa a todas. Su rostro es sereno, pero sus ojos, vacíos, parecen seguir buscando algo que nunca regresó. Las francotiradoras soviéticas no ganaron solo batallas, ganaron un espacio en la historia que nadie les regaló. Fueron la voz silenciosa de una guerra que las moldeó y las olvidó al mismo tiempo. Regresaron del frente sin medallas visibles, pero con una certeza imposible de borrar. En el momento más oscuro del siglo, cuando la muerte dominaba Europa, ellas aprendieron a mirar de frente a la nada y no parpadear.